Bien. Bueno, en principio les pido disculpas a todos y a todas porque no es nuestra costumbre, pero acá sí los tenemos que silenciar a todos para que no haya interferencias. Eh, Comenzamos nuevamente. Esta es otra sesión de cine debate social y político del llamamiento argentino judío. Hay gente que ya nos conoce de hace tiempo, veo muchas caras conocidas, muchos amigos, muchos participantes del llamamiento, de distintas comisiones y grupos dentro del llamamiento. Pero para los que no nos conozcan, es una agrupación formada en el año 2015, nacional, popular, política, no partidista, y estamos abiertos a todo tipo de personas sin pasar determinados límites. Tenemos algunas actividades, esto se viene desarrollando desde el año 2015. En el año 2015 se generó. Alicia, vos podés ir Estoy viendo. admitiendo. Dale. Nada más que eso, darle la bienvenida a todos y a todas que participamos de este encuentro todos los segundos viernes de cada mes. Agradecemos a toda la gente la participación que tienen y que nos ayuda a seguir con este ciclo, por lo cual les estamos muy agradecidos. Y para seguir, vamos a ver en principio un video de una de nuestras invitadas especiales, Boria Stefanovsky, para lo cual voy a compartir pantalla y después sigue Alicia. A ver. Muy bien, los dejo con Boria. Mujer romana, gitana. Tenés que habilitar el parlante. Directora del Observatorio de Mujeres. Lo tengo habilitado, ¿me escuchan? No, Sí, yo escuchaba. Profesora. A ella no la escuchamos. Sí, no se escucha el video, el sonido del video. Es raro porque yo lo tengo habilitado el sonido del video y yo lo estoy escuchando. ¿Ahí lo están escuchando? No. no, Yo no escucho. No, tampoco no. Yo tampoco, no escucho. Gitana, activista por los derechos humanos. Directora del Observatorio de Mujeres Gitanas. Doctora y magíster en Letras y Literatura. Graduada en Artes Escénicas. Poeta, actriz, escritora, profesora, ex circense, ex itinerante. Niña gitana que ha sufrido un acto racista a los 10 años. Y allí ha perdido su nombre. Ha ganado otro.
que no la identificaba. Tenía que haber perdido allí la confianza alegre propia de los niños. Y ha ganado allí la decisión fuerte, propia de los que se permiten soñar, pese a todo, y justamente por todo. Decisión de que lucharía para que jamás otra niña, otra chica, luego otra mujer gitana, pasara por lo que ella ha pasado. Aquella niña aún vive en mí. Y descubro todos los días, pese a todo, y justamente por todo, que sigo decidida lo mismo. Y que las mujeres gitanas somos valientes y podemos ser todo lo que deseamos ser. Y siempre seremos gitanas. Peyale. ¿Quién miro cuando me miro? En el espejo de los días de sol o luna, de reflexión o fiesta, la pena del sometimiento, el precio de la rebeldía, la gloria de lo ganado, el brillo encandilado y pleno de sueños en el fondo de los ojos, de redondos iris azules, negras, castañas, amarillas, verdes, mías y de todas en mí. Reflejan la niña, la joven, la adulta, las mujeres gitanas, descendientes de las que caminaron cantando hacia las cámaras de gas, cargadas en las memorias de las que huyeron en las naos, sobrevivientes altivas del lungodrón, de rosas rojas, grandes espinas verdes, lanzadas en mar azul, en aguas celestes, corrientes y afligidas, bandera gitana de resistencia, prima de valientes, Elisas, Marías, Saras y rosas de mil nombres, vientre romani de nuevas artemis gitanas, las que seguirán avante, cortando vientos, hermanas, tomada de las manos. Estás muteado, Víctor. Le paso la palabra a Alicia, mi compañera, para que la presentación. Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo a Boria y a Jorge por acompañarnos hoy. Realmente es muy agradable tenerlos acá. Voy a presentar a Boria Stefanovski, es doctora y magíster en literatura por la Universidad de Brasilia.
graduada en Artes con especialización en Derechos Humanos. Su tesis doctoral, Literatura e Identidad Romaní Gitana, ha ganado el premio de Mejor Tesis de Literatura el 2016 por la Universidad de Brasilia. Es también poeta, escritora e investigadora, con artículos publicados en el área de literatura romaní, género y mujer gitana, estudios gitanos e identidad. Mujer gitana y activista, ha sido considerada la primera mujer gitana en defender un doctorado en América Latina. Integrante del Grupo de Investigación de Estudios de la Memoria de la Universidad de Brasilia y del Grupo de Investigación Representaciones en la Literatura Brasileña en la misma universidad. Vicedirectora del Observatorio Gitano y directora del Observatorio de Mujeres Gitanas Argentinas. Actualmente dicta un curso de posgrado sobre cultura gitana indicada por la UMPA, Universidad de la Patagonia Austral. Itinerante hasta los 15 años. A los 10 años ha sido víctima de un acto racista bajo la alegación de haber sido robada por los gitanos circenses de su familia. Llevada violentamente del convivio de los suyos por casi 2 años, allí es alfabetizada, recibe documentos y también un nombre desconocido, Paula. Bueno, es emocionante, así como a mí me emocionó también el video que me envió, cuando me lo envió me pareció muy, muy emocionante, emocionante, por eso lo quisimos compartir. Y ahora presento a Jorge Nedich. En 1994, con 34 años de edad, publica Gitanos para su bien o su mal. En 1997 publica Ursari, ambas en Torres Agüero Editor. En 1999 fue finalista del Premio Planeta con la novela Leyenda Gitana, publicada en el año 2000 por ese mismo sello. También fue publicada en España por Ediciones del Bronce, bajo el título La extraña soledad de los gitanos. En 2003 publica El Pepe Firmenich en Ediciones B. En 2004, su novela El aliento negro de los romaníes. Fue finalista del Premio Planeta, publicado en 2005. En 2010, Editorial Vergara publica El pueblo rebelde, crónica de la historia gitana. En 2014, Ediciones de la Flor publicó El alma de los parias, novela autobiográfica y considerada por la crítica entre las mejores novelas del año en 2015. Publica Fisura, el erotismo de un adolescente distinto. Fueron traducidas al inglés, al checo, al portugués, al húngaro y al islandés. Trabajó como docente titular del Seminario de Narrativa dictado en la carrera de Letras de la Universidad de Lomas de Zamora. También es colaborador no permanente en los diarios Perfil, La Nación y la revista. Está muteada, Alicia. Se escucha Está muy muteada bajo. y levantate un poco, Alicia, porque no se te escucha bien. No, Levantate. pero ¿por qué estaba muteado? No sé, ¿no escucharon absolutamente nada? No, sí, Sí, hasta ahora sí. Las últimas palabras no se escucharon, nada más que eso. Bueno, quería decir que también él es editor, tiene una editorial, no sé si eso se podía decir, pero bueno, lo comento. Y creo que iba a empezar, me parece, Boria, no sé si están de acuerdo con eso, para abrir el debate. Bueno. ¿Empiezo yo? ¿Sí te parece? Sí. Bueno, ¿me escuchan bien?
Realmente vi bastantes comentarios que si no se escuchaba bien la poesía, y después si quieren no puedo decirla. Si es que no escucharon bien realmente, si no escucharon la poesía, yo la puedo decir. Te escucho No bien. sé si es bueno, Una cosa que quería ¿no? aclarar, que algunos tienen que elevar el volumen desde su computadora o teléfono. Yo te escucho bien. Bueno. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Es una alegría, es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos de Llamamiento Argentino Judío y todos los integrantes, las personas que están, y sobre todo a Alicia, que tuve la grata oportunidad de conocerla, charlar un poco, y me quedé con muchas ganas de seguir charlando. Y Yo también. bueno, así que muchas gracias. Como yo decía, sí, me quedé con esas ganas, esas. Porque, lógico, siempre que escribo una poesía, a hablar relacionada a la película, ¿no? Porque he tenido en mi familia un abuelo que fue sobreviviente, ¿no? Del Porraimos o del Samudari Pen, como llamamos al holocausto gitano, romaní gitano. En mi caso, yo soy del grupo Sinti, y el grupo que más tuvo pérdidas humanas, y sí que es un grupo muy chiquito. Hoy somos que 7% de los gitanos del mundo, o sea, somos muy pocos los Sinti, porque fuimos los más exterminados en aquel momento. Y mi bisabuelo, que fue un superviviente, no hablaba mucho sobre eso, se quedaba muy callado, pero en sus actos, las cosas que hacía, y algunas veces que hablaba, yo me ponía a veces a imaginar qué era lo que había pasado, pero no se hablaba mucho, no se hablaba mucho. Y poco a poco el trauma de haber sobrevivido, la culpa que tenía de que hubiese conseguido, y lo decía varias veces, yo conseguí, la verdad, lidiar bien porque era buen músico, y entonces yo negocié comida, condiciones con los que me gustaban escuchar a mí, los soldados y todo. Entonces él después de eso paró de cantar, y pocas veces él tocaba el violín, pocas veces. Y tocaba, la verdad, cuando estaba en crisis, porque él, desde ahí se decía mucho de la locura del bisabuelo, que no estaba muy bien. Había cosas que a él, y hoy yo entiendo, pero en aquel momento no. En aquel momento yo, como no se hablaba, como era, aparte porque los gitanos tenemos la costumbre de no hablar de los muertos, ni tampoco de la muerte, y porque queremos que estén en paz, que esté bien, y es un poco un tabú hablar de eso. Entonces, estaba todo muy velado. Y una de las cosas que le hacía mucho era que cuando viajábamos en el circo, yo fui itinerante, y cuando parábamos de una ciudad o de un país a otro, él veía los alambrados y no les gustaba. Entonces por la noche dormíamos, y cuando nos dábamos cuenta, el bisabuelo estaba cortando con las herramientas todos los alambrados, y ahí sí había un lugar que era de un propietario, se enojaba con nosotros, nos discriminaba, decía que queríamos entrar, y era un gran problema. Hoy, yo, o sea, la primera vez que vi la película, ¿no? La libertad, lo que vi fue esos alambrados, ¿no? Y ese viento que hace ese sonido, esa música, ¿no? Y me hizo llorar al toque. Me acordé, lógicamente, del bisabuelo, de su hábito de cortar los alambrados, y cerré los ojos, y la verdad fue entrar en la subjetividad muy fuertemente. La tuve que ver de nuevo para poder mirar con otros ojos, porque en aquel momento fue un llanto. Y en mi poesía, de alguna manera u otra, siempre está
ahí esa subjetividad, ese haber convivido con él. Entonces, en algún lugar, a veces estoy hablando de mujeres, a veces estoy hablando de otros temas, y cuando me veo hablando alguna cosa que tenga que ver con esa memoria de él, callada, y con la memoria genética, quizás, de haber convivido con él, de haber sentido lo que él sintió de alguna forma, indirectamente. Y entonces cuando, de la película, ¿no? El coro, lo que llamaría la atención, en términos de que hay problemas también en la representación de los gitanos, pero es que Tom Gatliff, siendo hijo de una gitana con un no gitano, se considera gitano, se considera argelino, se considera francés, y en todas sus películas él viene trabajando con extranjeros, con personas que están fuera de su lugar, con personas que son discriminadas, que están también deambulando como los gitanos. No necesariamente él siempre ha hablado de gitanos, pero siempre están los gitanos en sus películas, o por una casualidad, o porque son personajes secundarios, o en ese caso, como en otros casos, como La Chodrón, como Gacho Dilo, como personajes principales. Lo que él hace, que me parece muy significativo, cuando él trabaja con la cámara, ¿no? Cuando él enfoca la cámara, él pone muchas veces el punto de vista, la mirada del personaje que está viviendo. Y cuando él cambia y hace con que lo que vamos a ver es la mirada del personaje, la cámara en el cuerpo, la cámara cuerpo, uno pasa a entrar muy fuertemente en la subjetividad de este personaje, aunque no sea una cosa tan conocida como para mí. Estar ahí, por ejemplo, en la película cuando cuando están caminando muy rápido, corriendo, porque están, la verdad, buscando encontrar el chico, pero uno va a saber que van a encontrar el chico después. Él entonces agarra la cámara y uno ve que la cámara va con mucha rapidez, hay ruidos, hay una movimentación diferente, que es justamente, estoy ahí, me siento como aquel que está haciendo eso, como quien está preocupado con quién vamos a encontrar, qué vamos a encontrar, y con el peligro de toda la situación, ¿no? Y luego también el trabajo que hace con la música, porque yo vi algunas entrevistas de él donde dice que primero él va generando qué música va a usar, como una, o sea, es desde la música que él empieza a crear lo otro. Entonces, esa música es parte de todo el contexto. Entonces, cuando él va, la música va también mucho más rápido y de repente, cuando encuentran lo que quieren, silencio, la música para. Entonces, él está trabajando mucho con la música, pero también con esa música como que para traer más subjetividad. Muchas veces también, yo hablé con personas que no conocían de la historia de los gitanos y dijeron, bueno, me parecía que yo conseguía sentir la emoción de ellos. Y creo que eso es la gran cosa que le ha logrado también con esta película. Y cuando él consigue generar una sensación de que, la verdad, esa gente que están viendo, esa gente existe, esa gente existió, son los ausentes de la historia. Y es cuando la cámara para y muestran rostros, que son como fotografías, en un fondo gris, y dando enfoque a la persona, al rostro, el rostro humano. Es como él habla en una de las películas de él, que Exilios, donde le habla de, y también habla en otra película de él, que me olvidé ahora el nombre, no sé si en Swing, en las dos él habla lo mismo. Hay que hablar. Y
de los ausentes de ese mundo, de los subalternizados, de los discriminados. Ahí él muestra que los rostros, y él tarda tanto tiempo en ese close-up, en ese momento de parar, que uno se da cuenta y extraña, y tiene que fijarse en esas personas. Ellas existieron, ellas existen, son personas, no son los invisibilizados, que los fuimos invisibilizados, pero existimos. Entonces, él para de repente. Entonces, yo creo que una gran cosa que le hacen a esa película es trabajar con la imagen, trabajar con esos detalles que aproximan de esas personas, y también con la música como un elemento que no es solamente una, no sé cómo se dice en español, se dice trilla sonora, no sé qué se dice así. Estaba evitando hablar ese nombre, pero no es solo eso, es parte de la propia historia. Y que es parte, ¿no? Gitana, Romani, de siempre, ahí siempre fue un espacio, posiblemente el único posible. He leído, por ejemplo, músicos que dijeron, bueno, gitanos, me trataron muy bien en el escenario, me sentí querido, pero fuera del escenario, cuando salí en la calle, era invisible otra vez, o era peor, discriminado. Entonces, ese diálogo es bastante importante. Es lógico que tiene otros problemas, que Jorge va a hablar sobre eso, que son de representación. Dar visibilidad, porque ha sido el holocausto olvidado por todos. Y los gitanos con la costumbre, ¿no? Con la tradición de no hablar de los muertos, de no, tampoco hablaron. Y tampoco tenían mucha voz. Así que yo conozco en el mundo, simplemente he investigado bastante, 10 películas sobre ese tema. 10, no más. Y las de Cliff, las más conocidas, esa ahí la más conocida. Entonces, hay que hacer un marco de memoria del Porraimos, del Samudari Pen. Bueno, y creo que los gitanos estamos desde 1970, el activismo está más fuerte, y recién los gitanos, algunos no saben que eso pasó, no saben de la historia, entonces estamos dando los primeros pasos. Después, si quieren, al final yo les digo de la poesía, si alguien no escuchó, mando escrita. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Boria. Muchas gracias. Jorge, ahora, ¿quiere seguir hablando? Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Se te escucha muy bien. Sí. Bueno, Fache Frig, les pregunté en mi lengua si hace frío. Fache Frig, más o menos. Más o menos. Bueno, en principio, buenas noches para todos nuevamente. Muchísimas gracias al llamamiento judío argentino. Quiero agradecer también que en una oportunidad nos facilitaron un encuentro con la Secretaría de Derechos Humanos, que a veces nos reciben y a veces no nos reciben. Y a través del llamamiento logramos presentarnos juntos y empezar por lo menos a dialogar con intermitencias, pero a dialogar. Sobre la película se pueden decir muchas cosas, pero voy a detenerme en algo que dijo Boria, y es que muchos gitanos no saben o no sabían de la existencia del Holocausto o del Samudari Pen. Por ejemplo, los gitanos, para contextualizar un poco, llegamos a la Argentina en 1536.
como parte del contingente que trajo Pedro de Mendoza, que fue distribuyendo desde Puerto Rico hasta Buenos Aires. El segundo contingente, ya de lo que sería después la Europa del Este, llega a partir de 1870, cuando la población gitana de Hungría, de Rumania y específicamente de Bosnia fueron liberados de la esclavitud en 1868. Entonces comienzan a expandirse por el mundo y a partir de 1870 llegan a la Argentina. Y después el segundo contingente llega en 1960 de España nuevamente, y antes en 1940, escapando de la guerra, otro contingente de gitanos. Yo pertenezco al grupo que llegó a partir de 1870, por lo tanto acá no nos enteramos de la guerra, porque en la década del 40 no teníamos televisores, no, la radio muy poco, entonces nos fuimos enterando porque nos decían que Hitler nos había matado en la guerra y nosotros no queríamos creer eso, y recuerdo a mi madre ver películas sobre la guerra y en alguna que otra, porque muy poca presencia gitana en el cine de guerras, mamá decía que era mentira, que eso no era cierto. Ella no quería no quería sufrir y no quería ver a su pueblo sufrir, entonces negaba esa posibilidad. Finalmente, cuando lo entendió, se derrumbó. Cuando aceptó la realidad, se derrumbó. Y ahora paso a hablar un poco de la película. Quería contar esto porque es verdad, todavía, aunque parezca extraño, hay gente que no tiene claro qué pasó y duda si eso fue verdad. Porque si los gitanos cantamos y bailamos y somos alegres y somos un pueblo feliz, no llevamos armas, nunca ejercimos la violencia armada de ninguna manera, ¿cómo es que aparecemos en la guerra? Y de hecho uno de los personajes, cuando le dicen que están en guerra y que los pueden llevar, ellos dicen, pero si esta no es nuestra guerra. ¿Cómo es que, por qué, qué tenemos que ver con la guerra? Esta película surge a partir de un investigador gitano, Jacques Sigot, que él descubre que una familia de gitanos o un grupo de gitanos, de unos 20 gitanos, es salvado, ese grupo, por algunos franceses. ¿Qué es lo que ocurre en la película, no? Y uno de los personajes, Taluch, el que se vuelve loco, el que matan arriba del árbol, es nada más y nada menos que el nieto de Chaplin. Y hay casi una total certeza de que Chaplin era gitano y que negaba su condición de gitano y se hacía pasar por judío porque, digamos, ser gitano no era concebible, digamos, no concebía la ciudad envolvente a un artista gitano. El gitano tenía más que ver con el estereotipo de la delincuencia, del robo, no estaba aceptado como un acto positivo. El alambrado, a mí me parece que el comienzo de la película, ese alambrado que suena como si fuese las cuerdas de un arpa o de una guitarra, creo que puede ser un homenaje a Django Reinhardt, que fue el máximo guitarrista que dio el jazz, ¿no? Y que es el inventor del swing, del jazz gitano. Y a mí la película me parece una película de fronteras. Es decir, siempre se muestra al pueblo gitano como un pueblo que está en la frontera, es decir, se viene acercando, llegan al límite de nuestra nación con sus carpas, con su música, con su vestimenta, con su cultura, con sus comidas,
con sus miserias y nos van a contaminar. ¿Qué hace este pueblo acá? Y la frontera siempre es un lugar donde uno apunta o donde uno pone límites, ¿no? Entonces, ese pueblo que ingresa para hacer daño de algún modo, y allí comienzan o las persecuciones o el destrato o el corrimiento de ese grupo fuera del ámbito propio de esa sociedad. Entonces, esto se ve claramente en la película porque los gitanos están en el bosque, no saben vivir en una casa, no tienen conocimientos de las comodidades y del nuevo mundo, digamos, están muy dentro de su cultura, de su endogamia, y todavía en esa época viviendo en carromatos, 6, 8 personas durmiendo ahí arriba, en un lugar que es grande como una mesa para 8 personas. Entonces, a mí me llama la atención cómo Gatliff permanentemente recurre a esta situación, digamos, de gitanos que no forman parte de la interculturalidad. Son gitanos que están lejos de todo y que son seres extraños, que se los puede ver como un simbolismo de lo simbólico, de lo arcaico, de lo ajeno. Es como un paisaje para investigar, para ver qué traen, qué hacen, qué dicen, pero siempre hay un extrañamiento, digamos, es algo que uno ve por primera vez y que conmueve, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención esto en el cine de él, porque creo que él ha introyectado, ya es un análisis muy particular el que voy a hacer, creo que él ha introyectado los estereotipos que el mundo tiene del gitano y los reproduce más allá de su voluntad, porque todas sus películas, de alguna manera, los personajes son muy estereotipados y viven en un realismo atolondrado, donde hacen macanas y van a la escuela y se toman la tinta, o por ahí se tiran un pedo, y hacen cosas que, digamos, que son graciosas, pero que también condenan. Y la película viaja entre la comedia, porque tiene muchos pasos de comedia, es muy graciosa, se puede hacer un paralelismo lejano con esta película del italiano, como es La vida es bella, donde se disfraza lo que está pasando. Entonces, los gitanos no aceptan eso que está pasando y viven a su usanza sin tomar conciencia. De ahí ese realismo atolondrado, ¿no? Porque se prestan a ser capturados y no tienen cómo defenderse de lo que está sucediendo. Eso desde el lado de la comedia. Y desde el lado del drama, ya ahí la película no es tan móvil, no es tan dinámica, no es tan cómica, porque cuando pasa al género ya del Holocausto, ahí hay un paisaje quieto. Los gitanos están apagados y tristes porque le han cortado la libertad, ¿no? Están ahí atrapados, no pueden ejercer su nomadismo y entristecen. Pero entristecen más por la circunvalación o la circunferencia en la que están encerrados que por el destino que les espera. Porque la muerte no es una situación ajena para el gitano. De hecho, en mi comunidad el saludo es Satreyet y Sembaterniet, es decir, que vivas y que envejezcas. ¿Por qué que vivas y que envejezcas? Porque la gente no envejecía, la mataban antes.
Entonces el deseo era ese, llegar a viejo. Por eso en la cultura gitana, casarse es un título nobiliario, tener un hijo es un segundo título nobiliario, casar al hijo, ser abuelo joven a los 35 o 36 años es un logro, ser bisabuelo es otro logro, y de esa manera se va diagramando una cultura endogámica donde a edad muy temprana hay muchas responsabilidades para los integrantes de la comunidad y todas vinculadas a la familia y a la preservación y continuidad clánica del grupo. Esto es así en todos los grupos, pero también es una capa protectora contra el afuera, porque el afuera nos quiere cambiar o nos quiere matar. Y el cambio, la muerte, se vive como una sinonimia, digamos. Cambiar para un gitano y dejar de ser gitano es como caerse del mundo, es como morirse de alguna manera. Por eso los personajes se abrazan tanto cuando Toluch queda ahí en el campo de concentración y vuelven y se abrazan y se contienen, esa cosa de sentirse todos como una unidad. Bueno, por otro lado, creo que el cine gitano, estas pocas películas de cine gitano, responden lamentablemente para mí al estereotipo. Si tomamos por ejemplo la película Tiempos de Gitanos de Kusturica, allí vamos a ver que los gitanos no tienen posibilidad de romper el círculo. Hay un corruptor de menores, alguien enfermo de ludopatía, un chico que quiere casarse y no tiene dinero, no tiene futuro, no viven en una especie de gueto, fuera de ese gueto son muy maltratados, la película transcurre ahí. La abuela, que es una buenaza, mete un novio en la cama delante de los nietos y rompe con algunas cuestiones de la comunidad que son muy íntimas y muy sagradas. Eso no existe. Y digo, no es que no pueda existir, culturalmente no está bien visto. Que pueda pasar, puede pasar, por supuesto, pero no es una práctica corriente. Entonces, lo que quiero contar con esto es que el guionista de esa película se llamaba Rajko Jurić. Él era gitano, un intelectual muy conocido, él nació en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, autor de 34 libros, y es la película por ahí que más nos golpea y que tiene mucho más racismo de todas las que yo conozco, ¿no? De esas 10 que citaba Boria recién. Y curiosamente el guionista es gitano, y un director no puede hacer una película si no tiene un guión. Entonces a mí como gitano me llama la atención esta imposibilidad de romper el círculo. ¿Y qué hace Rajko Jurić en esa película? Por ejemplo, Perhan quiere casarse y quiere mucho a su hermana. La abuela le entrega a la hermana, a Danira, al corruptor de menores, para que la lleve a Italia a operarla de un problema que ella tiene en los huesos. Y uno se pregunta, ¿y por qué no la operan en Yugoslavia? Porque ahí no los atienden. Es por eso que la llevan a Italia. Entonces, pero resulta que la lleva a Italia, pero la lleva a mendigar. Entonces Perhan va a Italia a matarlo y a rescatar a la hermana, y cuando llega lo encuentra el corruptor de menores en una mesa con un enano que le da fuego con una pistolita que es un encendedor, y le dice, ¿querés
dulce, caramelos, golosinas. Acá mirá qué merienda que tengo, sentate, comé conmigo. Y él pasa a convertirse en un corruptor de menores. Él, que quería salvar a la hermana y ajusticiar al corruptor, termina siendo el jefe de ese pequeño grupo de corruptores. Y cuando el jefe enferma, y esto los que vieron El Padrino van a ver una similitud entre esa reunión que hay en el campamento donde están todos los integrantes del grupo de sinvergüenzas, y esta persona que había tenido un ataque de depresión y quedó parapléjico, le entrega el mando a Perham, y se lo entrega, ya está destruido, con la voz ronca, y le entrega el mando. Y es como una similitud a Don Corleone cuando le entrega el mando a Al Pacino. Es un homenaje a Coppola y al Padrino. Entonces, allí hay, por ejemplo, un trasvasamiento de la cultura mafiosa por sobre la cultura gitana. Un trasvasamiento de la ludopatía como una condición de la cultura gitana, cuando la ludopatía existe en todos lados y no forma parte de la cultura gitana, es una enfermedad. Un corruptor de menores no es un patrimonio cultural de los gitanos, es un corruptor de menores, es un delito, eso existe en todos lados. Ahora, esa película, el guión lo hizo un gitano. Entonces, esto es muy duro porque la película se estrena en el 94 y en cada lugar que se estrenaba avanzaban contra los campamentos gitanos y mataban gitanos. Despertó mucho odio la película Tiempo de Gitanos, especialmente en Europa. Y el cine, esto como una mirada crítica a esta imposibilidad de romper el círculo. También nosotros estamos atrapados por el estereotipo, también respondemos a lo que quiere el otro. Es decir, el otro nos ve de esa manera, entonces nos mostramos de esa manera. Esa imposibilidad de romper el círculo en la película también la tiene el guionista, que no puede guionar otra cosa. Ahora estoy leyendo una novela de una gitana que escribió sobre la vida de Mahler y se llama El ángel de Mahler. Y cuando ella presentaba esa novela en las editoriales, le preguntaban, pero ¿por qué escribí sobre Mahler? ¿Cómo es que escribí sobre Mahler? Digo, esta imposibilidad del otro también de aceptar que podemos escribir o hacer cine o actuar o trabajar, y ya paso a otra instancia, es difícil aceptar al gitano como compañero de trabajo, como novio de alguna de nuestras hijas, como compañero de banco en las escuelas, como compañero de juergas. Hay seguimos siendo un pueblo de frontera, aunque estemos viviendo en el mismo barrio, en la misma ciudad, no tenemos los mismos derechos. Entonces, eso también es lo que refleja el cine de Gatliff, ¿no? Los gitanos no es un pueblo que tenga derechos, y él, si bien no puede salir de esa condición estereotípica o de la estereotipia que lo encarcela, también muestra que no hay otro espacio para nosotros. Y eso me parece, un cine de testimonio y un cine que no tuvo, que ha sido muy premiado, pero que no circuló en los circuitos comerciales, porque otra vez nos encontramos con lo mismo. Como no formamos parte de la interculturalidad, se ve en los lugares under o en ciertos grupos de cinéfilos que cultivan
como un cine de autor, ¿no? Entonces, estas son las cosas con las que nos enfrentamos permanentemente, y ya pasando a la realidad, y cierro acá la idea, fíjense que los chicos no están ni siquiera preparados para ir a la escuela. No están preparados para sentarse a una mesa, están animalizados. Y esto, hay una responsabilidad estatal. Digamos, si uno tiene a un pueblo como el pueblo gitano en la Argentina, que está desde 1536 y nunca se hizo un censo, nunca formamos parte del sistema educativo, digamos, nunca se aplicaron las políticas culturales, nunca se cumplió con los tratados de una educación intercultural que se firmó en 1989, la resolución 169 de la OIT, donde se pide y el gobierno se compromete a dar derechos humanos y derechos culturales. Es decir, los derechos humanos se crean en 1948, después del Holocausto, porque había derechos para los animales, pero no había derechos para las personas. Y se aplicaron los derechos solamente a partir de 1948 en adelante, y cada vez un poco. No entramos dentro de esa categoría de humanos con derechos. Entonces, el cine muestra también ese tipo de cosas, ¿no? Pero las muestra de manera metafórica, digamos, hay que rescatarlas. No está explícito eso, sino que va implícito en la película. Y decía que no tenemos un censo, no sabemos cuántos somos, solo el 2% terminó la escuela primaria, por lo tanto los que no van a la escuela no conocen sus derechos, no conocen los derechos del otro, no hacemos aportes, la vida nuestra y el trabajo nuestro está en la calle, no podemos ingresar a ningún lugar a trabajar, primero porque no estamos preparados, y segundo porque no hay políticas educativas, y esto quiero que quede claro. Las políticas educativas las diseña el Estado para todo el componente social justamente que compone un país. Esas políticas educativas no se ejercitan con nosotros. Se ha decretado la Secretaría de Asuntos Indígenas, allí están avanzando con educación intercultural, bilingüe, pero no se ha creado la Secretaría de Asuntos Gitanos. Y bueno, nada, dejo acá porque hay mucho para decir que se desprende de la película, en el sentido de que la película no solo muestra eso, sino que eso es así desde el siglo XIV hasta el presente. Los gitanos siempre han sido un pueblo de fronteras afuera, digamos, con la imposibilidad de ingresar y ser parte de la comunidad. Muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias a vos. Y bueno, creo que hay bastantes dudas y hay algunos comentarios en el chat acerca del tema que estás tocando, que tiene que ver con la educación también, lo que vos hablaste. Creo que alguien comentó algo en Paraná que fueron discriminados. Me gustaría, Cristina, si tenés algo para decir o para preguntar, Cristina Ponce, que se lo preguntes a Jorge, a ver qué es lo que te puede contestar. Más que preguntas, son información. Con mucho esfuerzo pudimos convencer al cacique Jovanovich, que ya llevan muchos años que tienen una instalación permanente en la ciudad de Paraná, para que las adolescentes fueran al colegio en el horario vespertino. Se hizo todo un movimiento, él aceptó, las chicas iban hasta con los niños, así que alcanzamos a armar así con unos voluntarios que estuvieran en especie de guardería, y bueno, duraron unos meses. Resulta que cuando viene la maestra titular, las maltrató de un modo que porque iban vestidas así, ellas entre ellas hablaban en su idioma. Bueno, fue tan horrible que nosotros hasta con una diputada nacional hicimos la denuncia al Consejo General de Educación, y lo único que conseguimos es que el cacique la saque,
porque las mismas chicas le fueron a decir que las maltrataban, y no pudimos lograr que se integraran. Yo puse educación a la educación formal. Acá van los primeros grados hasta que sepan leer, escribir, sumar, digamos, multiplicar, y después ya lo sacan de la educación formal y se sostienen de otro modo. Y realmente lo que decía esto de que no hay una política de integración, no la hay, porque vos tenés un montón de gente que podría, más allá del censo, ahí yo colé la información en Derechos Humanos de la Nación, hay políticas de integración, hay de afrodescendiente, de afroargentino, de afrolitorareño, de todos los biribiri, y realmente políticas de gitanos no hay. Hubo en un tiempo, en la etapa de María José Lubertino en el INADI, sí se ocuparon un poco del tema de lo que sería la comunidad rom, pero después no hay realmente y siempre están así muy estigmatizados, pero era nada más que para apoyar lo que estaba diciendo, porque en un pueblo tan chiquito como es Paraná, eso es súper evidente. Gracias. No, y gracias por... Gracias. Me parece Mira, perfecto. sí, yo podría... No, le di la palabra a Cristina porque me pareció que tenía algo más para decir y me parece muy valioso. Sí, lo que cuenta Cristina es muy común. Digamos, la escuela no está preparada. Yo soy docente, era docente universitario y de nivel secundario, y ahora sigo como docente en el secundario. Y es muy común este tipo de situaciones, donde la escuela no está preparada para recibir a chicos y no está preparada para una educación intercultural. Es decir, el chico gitano cuando ingresa a la escuela, de por sí la escuela, según Foucault y según también estoy con la memoria mal, pero vuelvo a Foucault. La escuela es la primera institución represora que ordena, pone horarios, pone límites, prohíbe cosas para que el chico pueda desarrollarse. Primero se lo reprime, se le dice todo lo que no puede y lo lleva por un camino que es el diseño curricular, que eso se diseña. Los cientistas educativos lo hacen a pedido de los gobiernos en los ministerios de educación para diseñar el ciudadano que esa línea política quiere gobernar, ¿no? De ahí que a veces sacan contenidos y a veces ponen porque quieren una cuadratura o una redondatura, valga el término, de acuerdo a sus necesidades. En esas currículas no se incluye a la población gitana. Entonces, el chico no encuentra su lengua, no puede ir vestido a su usanza, no puede hablar su lengua en la escuela, no hay fechas conmemorativas, no aparecemos en los manuales, aparecemos en la televisión como delincuentes, hay una sobreactuación de los medios cuando un gitano delinque, hay una sobreactuación de la justicia, de la policía y de la sociedad. Yo no sé si ustedes vieron ahora que en Constitución un grupo de empleados de ferrocarriles fueron echados, se dice porque eran ñoquis, otros que no lo eran, y ellos cortaron las vías y trabaron y amontonaron a un montón de personas, y ellos argumentaban, si el presidente organizó un velorio, ¿por qué nosotros no podemos hacer un corte de vías? Yo les pregunto a ustedes, miren si 20 gitanos cortan las vías y hacen es lo que pasó hoy. ¿Cuánto cree que dura el corte? ¿Cuánto cree que duran los gitanos cortando las vías? Digo, ahí tenemos una respuesta a lo lejos que estamos de ser incorporados en el sistema educativo. Entonces esas chicas de Paraná, al sentirse maltratadas, hacen lo que tienen que hacer, se van de la escuela. Yo soy docente, si a mi hijo lo maltratan en una escuela, yo lo saco de esa escuela y trato de cerrar la escuela después. Porque la escuela no está para maltratar, está para educar. Y es muy difícil aprender en un lugar donde a uno no lo quieren.
Y es muy difícil enseñar cuando uno no quiere a alguien. Y como no hay educación intercultural, el docente dice esas tonterías. ¿Cómo vienen vestidas así? ¿Por qué hablan de esa manera? ¿Y usted por qué se viste así? ¿Por qué habla de esa manera? También le puedo decir lo mismo, con total derecho. Bueno, si hay más preguntas, respondemos. Está Boria por ahí también. Sí, sí, Boria, ¿querés agregar algo? Les aclaro una cosa a todos y a todas. En participantes está, bueno, la manito para levantar para los que quieran preguntar algo. Así que el que quiera, levanta la mano y pregunta. ¿Cómo se hace para cortar esto? No lo entiendo. Ponerle un libro encima. No podía el teléfono y le había bajado el volumen y no sé qué pasó. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que en participantes, si alguien quiere preguntar, levanta la mano o nos pide que le demos la palabra. Bueno, acá hay preguntas en el chat. Alguien pregunta para Jorge y Boria. Me hablaron de una película polaca sobre una poetisa gitana. Claro, Papusa, una gran película, es de 2005 creo la película, y aborda a la madre de la poesía gitana, que es Papusa, que es ay, cómo estoy con la memoria. El que quería hablar, citarlo, era Paulo Freire. Después me voy a acordar el nombre de Papusa. Esta mujer, Papusa, fue una gran poeta y la película es muy linda también, es muy interesante de ver. Pero otra vez los gitanos aparecemos allí como ella no tiene conciencia de dónde viene su poesía, no tiene conciencia de lo que ha leído. Es como en el mundo griego, ¿no? Que le llega por inspiración de las musas. No es uno el responsable, son las musas que lo atraviesan y uno escribe por influencia de las musas. Entonces, a mí esta situación me provoca una reacción y que es, no somos capaces. O sea, no hay una capacidad, hay una cosa extraña que pasa por nosotros y se convierte en poesía. Pero para hablarles un poco de las dificultades que tenemos, por ejemplo, en el Observatorio Gitano que trabajamos para la inserción de la población gitana al sistema educativo, el primer inconveniente que tenemos es que el Ministerio de Educación no nos recibe. Entonces no podemos acercarle material para que pongan en los libros de texto, para que nos conozcan, para evitar el choque de cultura en las aulas, para que los chicos puedan conocer nuestra historia, empaparse de ellas y poder intercambiar con los chicos gitanos, para que los chicos gitanos cuando ingresan no sean mirados mal. Por ejemplo, les comento, en La Pampa, una colaboradora nuestra tenía que educar los chicos en las carpas y se hacía plurigrados en las carpas, donde aprendían chicos y grandes, y se los preparaba para insertarlos en el aula. Pero cuando llegaban al aula, los chicos gitanos eran recibidos con epítetos de gitano chorro, gitano ladrón, gitano sucio. Por supuesto que en la carpa protagonizaban todos, se divertían, chicos y grandes, aprendían. Cuando ingresaban al aula los dividían por edades, a cumplir con el reglamento, y los chicos se apagaban, no se encendían más y no podían aprender, se sentían maltratados y se iban. Esto pasa permanentemente. Entonces hicimos un congreso en La Pampa
dimos una charla, invitamos a los medios, a las autoridades, por supuesto que no fueron, y ahora nosotros estamos trabajando en 14 provincias, haciendo eventos que tienen que ver con la educación. Hicimos un congreso intercultural internacional gitano, abrió el congreso Adolfo Pérez Esquivel, estuvo la Secretaría de Derechos Humanos, el INADI, el Alto Comisionado por Naciones Unidas, pero no sirvió de mucho porque no nos reciben, no quieren. Inclusive en el INADI me decían que las otras comunidades no nos quieren como integrantes de la interculturalidad del INADI, no quieren trabajar con nosotros. Entonces, que ellos se sentían en la necesidad de contarnos eso porque ellos querían incorporarnos, pero las otras comunidades se oponían. Y esto... De ellos que iban a trabajar como para poder modificar lo que piensan las otras comunidades, porque es cierto que hay una segregación muy fuerte y un montón de cosas que hacen que los sientan como diferentes y los discriminen. Sí, eso pasa, digo, para que tengamos una noción, digo, los grupos discriminados, los pueblos discriminados que componen el grupo del INADI, que están los afros, los chinos, los venezolanos, todos los que pasan por situaciones de discriminación, están ahí representados. Bueno, no nos quieren a nosotros como representantes, no quieren trabajar con nosotros. Digo, los pueblos discriminados me refiero, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, una interrupción, discúlpame, pero hay una pregunta para Boria, que le están preguntando qué pasa en Brasil con respecto a todo este tema. Bueno, estamos ahora con el Observatorio de Mujeres Gitanas, que también es, ¿no?, parte del Observatorio Gitano, trabajando tanto en Argentina como en Brasil junto a la MSK. Y bueno, la situación, hay algunas diferencias, más relacionada que por lo menos existe algo en un papel, pero no es aplicado. Entonces, se consiguió justamente cuando estaba el gobierno Lula, fue ahí que aparecieron los principales avances, ¿no?, junto con ese gobierno, y se consiguió hacer un estatuto del pueblo que apareció como povo cigano, ¿no? Y ya a la gente no le gustó mucho, hubo muchos problemas con eso, porque no querían este nombre, pero de todas formas hay un poco más avanzado, pero eso no significa que está aplicado, porque una cosa está en el papel, pero hay mucha discriminación, la misma situación con la educación, el mismísimo problema. La verdad es la única diferencia, tener algo en el papel, nada más. Bien. Tampoco hay un censo. Realmente es una situación que es mundial y es en Latinoamérica igual también. Sí, acá me están diciendo que... ¿Puedo hablar? Sí, Alicia. Bueno, me quedé pensando un poco sobre las reflexiones de Jorge. Primero, creo que nos hace ver las películas desde otro lugar, que es muy interesante, ¿no? Nos abre otra mirada, una mirada distinta. Y también me quedé pensando en que cuando habla de las cómo se, digamos, se estigmatiza, se rechaza a los gitanos o a cualquier minoría, pero por otro lado tampoco se les permite integrar, tampoco está bien visto que quieran integrarse. O sea, cuando él decía, no salimos juntos, no los queremos como compañeros de trabajo, o sea que hay como una, no me gustan porque son distintos, les tengo miedo, pero por otro lado no quiero que se asemejen a mí. Hay como algo ahí
digamos que es turbador. Y creo que eso pasa con varias comunidades. O sea, me parece que pasa con los mapuches, con otras comunidades, donde por un lado nos molesta porque son distintos, pero por otro lado no queremos que se nos acerquen mucho, por decirlo de alguna manera muy burda. Bueno, mira, con respecto de eso, podría decir lo siguiente. Nosotros, los mapuches forman parte de la interculturalidad, de hecho son nuestros pueblos originarios. Tienen una presencia en la historia, tienen una presencia en los manuales, una presencia política, pueden estudiar. Lo que no podían hacer ellos era acceder a la educación intercultural, recuperar su cultura, sus huipalas, sus lenguas. Eso le era vedado por la escuela. Ahora la escuela comienza a aceptar. Pero fíjense que la educación intercultural se aprueba en 1989 y la provincia de Buenos Aires se niega a implementarla. Y los mapuches son parte de la interculturalidad. Los paraguayos, los bolivianos, los judíos, son parte de la interculturalidad. Nosotros no, somos un pueblo de frontera, de fronteras afuera. Entonces, esa es la diferencia. Inclusive si nosotros cambiásemos, tampoco nos aceptarían. Entonces, entonces el problema es, digamos, en algo está fracasando la educación, porque Francia, que es el país de la libertad, hay muchísimo racismo. Estados Unidos, que es la primera potencia, no puede aceptar todavía la negritud. Y los negros no están en Francia y en Estados Unidos porque eligieron estar ahí. Los fueron a buscar para que trabajaran como esclavos. Los esclavizaron. No están allí por propia voluntad. Digo, tampoco se ha hecho una reparación económica con esos años de explotación. Y con nosotros pasa que nosotros somos un pueblo itinerante, ágrafo, oral, y representábamos un peligro para la sociedad porque promovíamos el anarquismo, promovíamos el desorden, y nuestras mujeres eran robadoras de maridos, peligrosas para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros tíos. La mujer gitana era promiscua, multiorgásmica, era un peligro, y hablo de siglos pasados, ¿no? Que ni siquiera se usaba el término multiorgásmica, pero se usaba otro que es peor. Entonces, de hecho, Carmen, la de Próspero Marimé, que se inspira que después se inspira de ahí Bizet para hacer la ópera, ella no era gitana, la verdadera Carmen. Era una mujer de la alta sociedad que tenía una lista larga de amantes, y Marimé, que conocía esa historia, elige un personaje gitano porque no quería ensuciar a la señora. Entonces puso toda esa historia en una gitana. Y de esa manera, como él tenía conocimientos de la cultura gitana y había convivido con los gitanos, aprovechó las dos cosas. Hablar de los gitanos con cierto conocimiento, pero también ensuciarlos. Y Cervantes hizo lo mismo en La Gitanilla. Los gitanos eran, como dice Cervantes, ladrones, sucios, mendigos, antisociales, eran todo eso. Y él tiene razón en eso. Ahora, él en la Gitanilla hace esa evaluación de los gitanos y de la sangre española, de la sangre noble española, por ejemplo, dice lo contrario. La gitana roba, escupe, estafa, miente, es ladrona. Y Preciosa, que no es gitana, que fue robada por los gitanos, ella no lo sabe, vivió ahí 15 años y nunca robó,
nunca se prostituyó, siempre estuvo limpia, siempre decía la verdad, cantaba maravillosamente, bailaba maravillosamente, como si fuese una española. Y cuando ella bailaba o cantaba decían, qué lástima que sea gitana. Y por otro lado, cuando hablaban de la nobleza, los nobles no robaban, habría que ver ahora al rey que se jubiló, ¿no? Y a los príncipes. No roban, no son corruptos, son decentes, son vírgenes, son educados. Entonces yo lo que no acepto es esta otra mirada. Son así los nobles, son tan buena gente. Yo acepto que los gitanos son eso que dice Cervantes. Lo que no acepto es que me digan que en la nobleza está todo limpio y todas vírgenes. Ni hablemos de Urdangarín. Jorge, Bueno. Alicia Blacher me pide la palabra. Dale, Alicia. Yo quería hacer una pregunta que quizás está fuera de lugar, pero tuve un inconveniente y entré a la reunión 50 minutos después. La pregunta es, mis abuelos vinieron de Kiev, Ucrania, y trajeron, entre otras cosas, un samovar. Y yo recuerdo haber leído también que el samovar era utilizado por los gitanos. Y quería saber qué tipo de vinculación puede tener. Obviamente, si los gitanos son itinerantes, van adoptando cosas de otras culturas, pero quería saber si algo tiene que ver entre los judíos que vinieron de Ucrania y los gitanos. Esto es para Boria, ¿eh? Bueno, sobre samovar. Sí, bueno, yo tengo guardado un samovar, que es una reliquia, y como vine, mi familia, bueno, los gitanos primeramente sabemos que tiene un origen india, ¿no? Que ya fue comprobada por la lingüística. Y para mí la más aceptada, aunque hay otros gitanos con otras propuestas. Entonces, pasamos básicamente mi familia más tiempo en Rusia. Y ahí en Rusia fue que conocieron, en el caso de Sinti, el samovar. Entonces yo y es así. Los gitanos vienen adaptando, o sea, la cultura, la tradición tiene eso, ¿no? Hay que hacer algunas adaptaciones para no dejar de existir, ¿no? Pues el conservadurismo es muy duro, pero la tradición no. Y en donde fueron pasando, fueron agarrando también otras costumbres, adaptando, y ahí usamos el samovar para el té con frutas, que algunos toman sin samovar. No son todos los grupos que utilizan el samovar. Y creo, en los míos sí. Creo que en los de Jorge no llegan, no lo utilizan, no estoy segura. Bueno, Miriam. Sí, acá preguntas el origen de los gitanos en India. Sí, por los estudios lingüísticos ha sido comprobado, ¿no? Por la proximidad del romaní con el sánscrito, ¿no? Y ahí sería, y por eso de estudios se llegará a la conclusión de cómo ha sido la diáspora. Y interesante fue que hay gente que cuestiona el origen. Adentro de la comunidad gitana están los negacionistas, ¿no? Y afuera también, ¿no? Hay, por ejemplo, una conocida antropóloga escribe ahora que la verdad los gitanos no es un pueblo, la verdad es una asociación de Se te fue la voz. servos y bueno, se juntaron. Eso sería una vuelta atrás en el proceso de lo que ya conseguí. Y, por ejemplo, una curiosidad. Yo hice recientemente un examen de DNA para ver Te corta mucho la internet, ¿no? Parece. Sí, tiene muy baja señal. Bueno, parece que sí. Mira, acá hay preguntas interesantes, no sé si las ves. No, está bien. Lo que pasa es que yo lo que pedí es que levanten la mano. Y Miriam y Adrián, que también tienen un samovar, estaban levantando la mano.
Y ahora me Sí, decís, yo le quería hacer una consulta a Boria, pero no sé si con la internet se va a poder si aparentemente se expresar. desconectó Boria, porque no la estoy... Anda muy mal la internet, Pau. Sí, sí, Boria, ¿vos me escuchás? No, se desconectó. se Bueno, desconectó. quedará para Perdón, es después. mejor sacar la imagen. Entonces, Disculpa, Escucho, pero sacar la escucho, imagen. pero a Boria, ver, si podés eliminar la imagen y te quedás solo con audio, vas a tener mejor sonido, porque si no, no te estamos escuchando. bueno, ¿ahora sí o no? Ahora Ahora es Sí. mejor. Sí, ahora sí. bien. Adrián y Miriam, Sí, sí, yo lo que le quería preguntar a Boria por todos sus estudios y lo que dijo, me impactó mucho esta frase de los ausentes de la historia, y que en todo caso si se hacen presentes, eso no lo dijo Boria, pero lo fui pensando yo escuchándolos, si se hacen presentes es por los valores negativos. Es decir, están presentes en tanto ladrones, en tanto sucios, ¿sí? Y en función de eso, Boria, entendí que decía yo, disculpen mi ignorancia, yo no sé si los distintos grupos gitanos se reúnen o tienen cuestiones en común, pero por lo que decía Boria, entendí que la muerte como tema es tabú para todos. Entonces quería saber, en estas organizaciones tan endogámicas, donde la muerte es tabú y hablar de la muerte es hablar también del pasado, ¿cómo es que se construye hacia adelante? Porque vos estás haciendo todo un recorrido que no sé si es tan común para poder aceptarlo y ver todo lo que venía desde atrás. Entonces quería saber cómo era todo este trabajo dentro de las comunidades, Boria. Bueno, espero que me escuchen. Sí, No, la verdad, primeramente que los grupos son muy distintos, bastante. ok. Somos un pueblo único. Es siempre, yo digo, es bastante complejo y ambiguo hablar todo lo que sea relacionado a nuestro pueblo, porque primeramente un pueblo único, una nación transnacional, pero que es muy diversa. Y adentro de los propios grupos, en el mismo país, hay una diversidad también impresionante. Y también conflictos, ¿no? Que es otro problema. Desde el activismo que estamos desde 1971 con más fuerza, desde el primer Congreso Romaní Internacional, que hoy se conmemora en este año 50 años, fue el 8 de abril, estamos intentando siempre trabajar con la idea de unión de los grupos, de encontrar, para tener más fuerza primeramente, y para trabajar también por los marcos de memoria, ¿no? Claro. Entonces, y de cambiar mucha cosa, porque hay un brazo muy importante de trabajo de la educación, pero la educación para dentro de la comunidad, para verse como un pueblo que tiene derechos y deberes, y cambiar, hacer un cambio en algunas no tradiciones, en algunos conservadorismos, arraigos propios de una cultura de resistencia, que se empecinó en la resistencia para conseguir sobrevivir. Sobrevivió, un gran logro, pero solo eso no es importante, no es suficiente, porque sobrevivió, pero en marginados, y se autosegregó, y muchas veces también compró, ¿no? esa mirada etnocéntrica, y también introyectó estereotipos. Entonces es muy conflictivo eso. Entonces estamos trabajando para que se pueda ver, por ejemplo, y ya hubo bastantes logros, ¿no? De que, por ejemplo, en Alemania muchos gitanos no fueron atrás de indemnizaciones porque creían, los míos mismos, que no vamos a tener ninguna ganancia, ningún dinero con los muertos, con nuestros muertos, que eso no puede ser, que eso no se hace. Pero poco a poco van entendiendo, y ya algunos consiguieron, muy pocos, ya algunos consiguieron ya cerca de la muerte, que no es así, que también no son dos mundos, este mundo también nos pertenece. Entonces es un grupo que por mucho tiempo mantuvo, por ejemplo, estrategias
no estrategia, porque hay de un grupo subalternizado, sino tácticas de defensa, como mantenerse mucho más tiempo en la oralidad. Eso ahora no es más algo productivo, no está bien, pero se mantiene mucho. Introyectó el nomadismo, porque el nomadismo fue, la verdad, una consecuencia de la historia, de persecuciones, de huir y de no tener lugar para parar. Entonces, muchos hoy creen, ¿no? Somos nómadas y tiene ese pensamiento que se introyectó. Entonces, hay mucha cosa por hacer. La falta de educación formal limitó mucho, y eso fue una estrategia, pero que ya es contraproducente. Yo no sé si conseguí, ¿qué pasa? Estamos en un momento muy importante. Se está dando una desconstrucción y una reconstrucción identitaria que está en curso, pero está siendo movida por un activismo hecho por algunos. Somos muy pocos los que estamos haciendo eso, e intentando traer a los otros. Y poco a poco hay cosas que todavía no podemos hablar. Hay que ir dialogando, porque es un pueblo muy reacio que se formó en esa identidad. Hay motivos históricos, entonces cuando una película trae una imagen así, muchas veces son por imposición. Y yo veo, por ejemplo, yo leí una entrevista de Gatliff, que él no dijo eso, pero yo leí eso en la entrelínea. Yo leí 4 veces y entendí lo que él decía. Él necesitaba poner elementos cómicos, y él decía que poéticos para poder hablar de algo tan duro, porque la verdad, él necesita de verba para hacer sus películas. Él presenta un guión y precisa tener verba. Entonces, yo veo que, por ejemplo, cuando él trata de otros, por ejemplo, él trató de una negra africana, trató de un niño que vivía en la calle, él no fue tan estereotipado, pero con los gitanos sí. Yo veo que ahí es como que fue necesario, pero es lo que es malo. Se dobló a una imposición, pero por otro lado, al menos él explica por qué motivos esas personas están así. Entonces, por eso que es muy importante discutir sobre esas películas y entender que, por ejemplo, a veces los primeros libros de los escritores, por ejemplo, los primeros no son tan buenos, terminan también entrando en eso de querer inserir en el mercado, y el otro que quiere aquel gitano. Es complicado, pero vamos a conseguir, yo creo que pie detrás de pie. Gracias. Bien, ahora Eli había levantado la mano y la bajó. ¿Querés decir algo, Eli? No sé si funciona, si se oye, porque tengo medio problemas de conexión. Sí, yo escucho bien. Bueno, ahora se oye. Y tengo problemas en general para hablar en público también. Pero yo lo que quería un poco es, si volver a la película, en el sentido de que hay la necesaria poesía y esencialización de los caracteres para poder hacer arte, ¿no? Y un poco esto es lo que pasa a lo mejor en la película. Es decir, es probable que haya esa cuestión de introyectar lo que está dicho sobre el gitano. Pero a mí me parece que ahí hay como una esencialización que hace que se quiera mostrar lo que la gente puede ver del gitano, pero en esa película, es decir, no es una película hecha simplemente sobre el mundo gitano, es una película hecha sobre, primero, es decir, una de las cosas que creo que dije el miércoles, digamos, hay una deuda de todo Occidente con el holocausto gitano. Y, digamos, esto es una cosa que pone la película. Y otra cosa que pone es la sociedad francesa. Es decir, la sociedad francesa, con todas esas miserias que son las que están mostradas en la película, de lo que es el pueblo, de cómo reciben a los gitanos, de qué es lo que pasa cuando se decide que los gitanos se establezcan porque el nomadismo era lo que era peligroso para ellos en ese momento, es decir, cómo reacciona el pueblo, cómo reacciona ese viejo
ojo de pato, decíamos en mi época cuando no decíamos malas palabras, ese viejo que se había vendido como amigo de los gitanos y que los gitanos tienen la suficiente visión para darse cuenta que las cosas han cambiado y que ya no se puede confiar en ese hombre, lo que es la policía francesa, lo que es el gobierno francés, lo que pasó, que es igual, es decir, la mentira que fue Francia en la Segunda Guerra. Es decir, todo eso está puesto en base al gitano. Y digamos, eso por un lado. Y por el otro lado, es decir, por ahí los judíos tenemos esta cosa de la discriminación que nos hace poder ver el problema de la discriminación al gitano, sí, porque la hemos sufrido nosotros, a lo mejor no de la misma manera, pero digamos, podemos cosentir esa cuestión de la discriminación. Yo personalmente, tratando de hacer una saga judeo-bolchevique de lo que pueden ser los antepasados de mi familia, es decir, me metí un poco en el tema de la música, y entonces descubrí, es decir, cómo hay es decir, que la música judía, lo que nosotros llamamos música judía y la música rusa, son un conglomerado de estilos musicales que tienen que ver con la presencia gitana, es decir, la presencia gitana, el violín gitano, está muy metido en lo que es nuestra música. La música rusa, y en la música rusa está metido lo que pusimos nosotros como judíos y lo que pusieron los gitanos. Entonces hay todo un entrelazamiento de culturas que es interesante tener en cuenta. Es decir, más allá porque, es decir, lo que a mí me duele es ver simplemente la cuestión de la discriminación, que, es decir, los gitanos estamos, como podemos decir de los judíos también, estamos en esto de que no se acepta, de que no podemos, de que no nos quieren, de que nos discriminan, de que... y entonces yo creo que esta película lo que hace es justamente ir más allá de eso, ¿no? Es decir, bueno, nosotros aquí estamos, nosotros somos esto, y lo importante creo que nosotros aquí estamos, nosotros somos esto, y vamos para adelante más allá de lo que sea todo el sistema social que nos discrimina. Es decir, a mí me parece que es sumamente importante verlo desde ese punto de vista positivo, de descubrir qué es lo que somos, qué es lo que tenemos y qué es lo que damos. Bien. Ahora Jimena. Jimena quiere preguntar algo. ¿Sí? Perdón, primero me disculpo, estaba justo conteniendo un caso de violencia. Disculpen, quise entrar antes. No sé si lo dijeron, no quiero repetir, no quiero molestar, pero me pareció que el gitano asesinado era el que más conectaba con la libertad, capaz. Eso, más allá, quizás ya lo dijeron, por eso no quiero, pero a mí me conmocionó, veía reflejado algún amigo en él, más allá de ese borde con la locura y la conexión con la naturaleza, eso, al que yo sentí más libre, al que, ya lo de Nardín, al que cobijó al niño, al que pensaba eso, ¿no? Eso es lo que vi, no sé si lo comentaron. Jorge, Boria, ¿algo que decir con respecto a eso? Yo no entendí muy bien, pero creo que está hablando que el más libre sería ese gitano, ¿no? Sí, sí. Yo leyendo algunas cosas sobre las entrevistas, ¿no? del Gatliff, cuando él dice, por ejemplo, me llama la atención, mi poesía es la propia vida, la vida como poesía, ¿no? Y otras veces, entonces, por ejemplo, él traía algunos personajes, como este personaje específicamente, que él no decía lo que iba a suceder en el guión, para ver cómo él reaccionaba
a cada cosa que iba pasando. Trabajaba también con la sorpresa de los personajes. Y dijo que muchas veces, justamente con él, él esperaba cómo sería su reacción para ser más natural. Yo creo que esto también tiene que ver con esa sensación. Perdón. Bueno, ahora hace un rato creo que Marcelo Seltzer había pedido la palabra, pero bueno, les vuelvo a repetir, donde dice participantes, si cliquean ahí, se abre una pantallita donde dice levantar la mano. Entonces, eso, si lo usan, me facilita mucho todo. Levantó la manito Alicia Olager. Sí, bueno, un poco la levanté por error, pero aprovecho para hacer una pregunta que quizás contestó al principio cuando yo no estaba. Yo recuerdo en las décadas del 50, 60, había gitanos en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo las gitanas que ofrecían para leer la palma de la mano, adivinar el futuro. Y ya no veo nunca gitanos en la actualidad. ¿Qué pasa con la comunidad gitana actualmente en Buenos Aires y en la Argentina? ¿Para quién es la pregunta? No sé, para quien me la pueda contestar. ¿La respondo yo, Paula? Habla de Argentina acá específicamente. Bueno, respondela entonces. No, Jorge. Ah, entendí, tanto da. Mirá, es una linda pregunta y tiene que ver con el cambio que se está dando en la comunidad gitana por dos motivos. Cuando las gitanas salen, entran a un supermercado a comprar, las cámaras están focalizándolas, la gente de seguridad las sigue, cuando entran a un negocio se corta el aire, algo cambia, la gente se paraliza, muchas veces reciben agresiones o insultos. Entonces las chicas más jóvenes dicen, yo no quiero este disfraz, ¿para qué me voy a poner esto si me maltratan? Me lo quito, me pongo unas calzas, salgo, nadie me dice. Inclusive cuando Boria y yo salimos, yo le digo, no te pongas las polleras, vamos a comer tranquilos, podemos charlar. Con las polleras tenemos que pagar un precio siempre, y uno no siempre está con ganas de que lo miren cuando come, o que lo miren cuando está caminando. Entonces, hay dos factores para que eso no ocurra. La violencia por un lado, y la decisión de las mujeres de escapar de esa violencia mimetizándose con el entorno y escapar de la identidad. Pero para responder un poco también las preguntas o las observaciones que dejan en el chat, nosotros como pueblo no le damos a nuestra gente herramientas ni le presentamos modelos a seguir, porque no tenemos educación formal, no tenemos instituciones, no tenemos instituciones de todo tipo, no solo educativas, políticas, culturales, no tenemos nada de eso. Entonces muchos gitanos abandonan la comunidad porque lo único que tienen por el momento es lo que dije hace un rato, casarse, ser padres por segunda vez, ser abuelo, casar, y esos son los títulos a los que uno va accediendo, y es muy poco para la gente que necesita formarse, necesita ocupar espacios, necesita modelos. Entonces todos los modelos que nosotros tenemos están afuera. Y la diferencia que hay entre el pueblo judío y el pueblo gitano es el libro. Ustedes son el pueblo del libro, invierten mucho en educación. Si uno contabiliza los premios Nobel, la gran mayoría son de apellidos judíos. Y en cambio nosotros no tenemos premios Nobel.
porque no tenemos ni siquiera acceso a la educación. Y esa es la gran diferencia y el gran oprobio que tenemos como pueblo, y es este justamente, que mucha gente sale de la comunidad cuando se educa o cuando siente que es rechazada, trata de camuflarse y encuentra que camuflándose es más feliz o tiene más libertad. Y volviendo a la película de Tony Gatliff también con el título Libertad, ¿eso es la libertad? ¿Está hablando de libertad o de falta de libertad? Porque la libertad que se dice que tiene el gitano es pura mentira. Estar arriba de un carromato transitando caminos no es ninguna libertad, porque no tiene elección. Es el camino, la única posibilidad que le dejan. Ser nómada, ir de un lugar a otro, ver cómo se alimenta, cómo se gana la vida, vendiendo baratijas, reparando alguna olla, algún fuentón, como en la película. Esa no es la libertad. Eso es la esclavitud. Entonces, para mí la película Liberté no significa que Taluch, el personaje que decía Jimena recién, es el más libre en términos de libertad. Digamos, es el personaje más tocado, si se quiere, y como decía Boria, el que tiene libertad de improvisar, y saca lo chaplinesco, porque Chaplin era su abuelo. Entonces, pero no hay libertad allí. No hay libertad. El único camino que el ser humano tiene para liberarse, el único camino que emancipa y que exonera es la educación. Sin educación uno no puede superar. Por ejemplo, nosotros tenemos un promedio de vida de 55 años, porque la educación formal no solo aporta conocimiento, sino que aporta valores de vida. La comunidad gitana come mucho, come mal, comidas muy sazonadas, muy abundantes, y hay muertes muy, muy tontas, como la mamá amamanta al chico y como duermen hasta los 2 o 3 años o 4 con los padres, muchas veces muere ahogado por la teta o asfixiado en los colchones. Hay mucha muerte por problemas cardíacos, por ACV, muchos problemas reumáticos, por la mala vida, porque es una vida muy dura. Entonces las consecuencias son brutales, y lo eran mucho más para las mujeres, que tenían, además de toda la tarea, era el estandarte, la que llevaba la ropa, la bandera, la que tenía que ser el espejo de toda la comunidad. Entonces, bueno, me extendí un poco como siempre, pero quería englobar un poco todo lo que veo en el chat, que la gran diferencia y la gran deficiencia de nuestro pueblo es la educación, que la necesitamos para enriquecernos como seres humanos, para poder generar modelos, para poder desarrollarnos y para poder también intercambiar con mejores herramientas. Gracias. Pero no es una, perdóname, ya te cierro, no es la educación, insisto con esto, no es una cosa que decidamos, que podemos decidir nosotros como pueblo. Primero porque no estamos organizados, y segundo que vivimos en un país que es la Argentina, y el diseño curricular se hace en el Ministerio de Educación y se diseña desde ahí para todos los ciudadanos. Si nos dejan afuera, y si cuando nos tratan mal en la escuela no tenemos cómo defendernos porque no nos escuchan, o por ejemplo cuando queremos anotar a un chico nos dicen no lo podemos anotar porque no tiene documentos, entonces yo les digo, bueno, pero ustedes tienen el conocimiento, anótenlo igual, tramitemos el documento, pero que el chico no pierda el año. Porque ¿para qué sirvió la educación? ¿Para decir usted no puede ingresar porque no tiene documentos?
Para eso nos educamos, para poner límites a una deficiencia, en vez de ayudar a combatir esa deficiencia, no lo dejamos pasar porque no tiene documentos. Y en algunas escuelas nos piden recibo de luz y gas para ingresar. Esto tiene que ver con la burla y con el menosprecio, ¿no? Eso queda claro. Entonces yo digo, no, como no. Discúlpame, Alicia, porque Sí, está bien. extendimos mucho más tiempo del que habitualmente tenemos. Y Susana hace rato que me pidió la palabra, quiero darle la palabra a Susana y después pasarle la palabra a Alicia Rabovich para hacer un cierre. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que la pregunta que yo hice no sentí que estaba contestada, porque yo quería saber en la Argentina si se sabe de alguna manera dónde hay comunidades gitanas, por más que no hay censos, ¿no? En todo el país. Ah, en todo el país. Susana. Sí, te agradezco mucho. De alguna manera lo dijo Jorge recién. La imagen del muchacho que padece tanto, en realidad es una imagen absolutamente poética, donde todos, de alguna manera, nos podemos proyectar en nuestra incomodidad dentro de una cultura que nos atrapa o nos estanca o nos condiciona, pero a la vez es una libertad que hace que nunca uno se pueda adecuar o que al final esa cultura con la que vos luchás te mate, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta dónde los extremismos son el camino, ¿no es cierto? Por un lado, y por otro lado, cuánto necesitamos también de herramientas de la cultura, como dijo Jorge, como para poder fortalecer cualquier tipo de postura. Porque creo que lo que pasa con los gitanos es que a lo mejor sus mejores cualidades, como por ejemplo cuando curaban al animal o cuando todos eran solidarios con los demás, no son asimiladas por la otra cultura con la cual no se llevan bien o no les pertenece. Entonces, son también, como dijo Boria, han comprado esa cuestión de la marginalidad y entonces es un tira y afloje permanente, como puede ocurrir en ciertas situaciones de frontera, ¿no es cierto? Por eso no tengo mucho para agregar porque muchas cosas las dijo Jorge, pero me parece que esto es una lo que vimos es también una película, y me parece que ese ser tan poético como el violín. Te congelaste, Susana. Sí, la perdimos. Sí, tema de señal. Bueno, Alicia. Bueno, por favor. Sí, yo quería, antes de hacer el cierre, de saludar, tomar algo que dijo Elina, que me pareció importante de la película. Era que creo, por lo menos es una de las pocas películas que yo vi que hablan sobre el holocausto de los gitanos por los nazis. Esto me pareció bastante interesante. Bueno, dicho esto, lo que quiero hacer es agradecerles muchísimo a Jorge y a Boria por acceder a compartir con nosotros este espacio. Realmente fueron de lujo los dos, fue muy enriquecedor y placentero al mismo tiempo escucharlos. Y también agradecer a todos los compañeros y compañeras que nos vienen siguiendo
desde hace 5 años, primero presencialmente en la Cacerola y desde el año pasado virtualmente por este espacio, bueno, que tuvimos que improvisar, o sea, virtual, y a los que se acercaron hoy por primera vez también, agradecer a todos y decir que, bueno, yo por lo menos personalmente disfruté mucho este encuentro. Bueno, de mi parte, muy agradecidos, Boria y yo, hablo en nombre de los dos, ahora Boria seguramente se va a sumar. Nosotros venimos en un intento de visibilización de nuestra comunidad, de nuestra problemática. Hemos sufrido en carne propia, como ustedes también, la discriminación, el racismo, la violencia. Cuando nosotros nos presentamos por primera vez, si Boria no está vestida a la usanza, no saben que somos gitanos, y cuando se enteran, algo cambia y cambia para mal, es decir, perdemos la poca simpatía que pudimos haber ganado, la perdemos o se pone en duda. Entonces sentimos ese alerta que nos convierte en buenos jugadores de póker y sabemos que algo hay que hacer. Por ahí no será todo lo que decimos, o no estaremos centrados en un 100% de lo que hay que hacer, pero vamos apuntando hacia un cambio que mejore la convivencia, y entendemos que mejorar internamente a partir del acceso al conocimiento va a facilitar las cosas para nuestros hijos, para nuestros nietos, y para, digamos, que las personas se sientan más realizadas y puedan tener herramientas para no tener que pasar esas situaciones que vemos en las películas, ¿no? Para tener una vida más digna, para tener acceso a las cosas que deseemos, que no tengamos límites, que la vida nuestra no transcurra en el carromato o en la carpa o solos en la frontera, que podamos ingresar y ser partes de la sociedad en paz y con derechos. Les agradezco mucho y le dejo el cierre a mi compañera y esposa. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen. Estoy con poco internet. Y es eso que Jorge dijo. La verdad, yo quería también hacer un comentario que durante mi vida, ¿no? Desde cuando yo salí para estudiar a los 15 años, y he estado en compañía por un buen tiempo de muchos judíos. Así que yo decía a Alicia que tengo una relación muy próxima con ustedes porque me ayudaron muchísimo cuando yo decidí que quería seguir estudiando, porque fue una decisión muy difícil y tuve la ayuda del pueblo judío, que eso nunca me olvido. Y eso quería decir, y que realmente el antigitanismo es algo que está ahí, es real, es preocupante, está creciendo, sobre todo ahora en pandemia, pero antes ya estaba, entonces es necesario esos diálogos, esos cambios, es algo que vamos haciendo y primeramente existir, visibilizar, pues si no, no podemos hacer nada, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Boria. La verdad fue un placer. Perdón, ¿puedo decir una cosita? ¿Puedo decir algo nada más? Que nos une ese reloj con las letras en hebreo que aparecen en las vías, nos une con el pueblo gitano, a los judíos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un gran abrazo para todos. Gracias a todos, gracias por participar. Fue un placer escucharlos y seguiríamos varias horas. Yo por lo menos, porque me quedaron muchas dudas todavía. Pero bueno, ya habrá oportunidad de aclararlas. Gracias. Claro que sí. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. También Un abrazo. quería contar que hay otras actividades del llamamiento, como por ejemplo Pares con Pares. Los referentes son Miriam y Adrián, que están con nosotros. Y bueno, todos los miércoles pares se juntan por Zoom y tienen conversaciones muy interesantes.
Así que los esperamos a todos. Chao. Chau, chau. Los últimos que se quedan son los que hablan mal de los que se fueron, ¿eh? Por eso yo me voy al final, no salgo, para que no se cierre la pantalla.